Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic de nuevo al enlace. Para esta entrega me pareció oportuno, o bueno, interesante, o se me antojó simplemente comentar la película La muerte de Robin Hood, en inglés se llama The Death of Robin Hood, es de Michael Sarnowski. No solo porque es una buena película y además recién llegó a carteleras mexicanas, sino porque permite retomar el tema de los mitos actualizados, de qué revelan y qué pasan por alto las adaptaciones que transforman a sus protagonistas, en este caso las adaptaciones cinematográficas. Lo digo un poco en relación con la cápsula pasada, que era sobre la Odisea de Christopher Nolan, y en general en relación con la conversación que se sigue dando intensamente sobre si es válido alterar el sentido original de un mito. Vamos, desde luego son historias y son películas de escalas muy distintas, pero al final tienen en común que retoman figuras míticas para darles un carácter distinto. Robin Hood además es una figura muy instalada en el imaginario popular. Esto de robar a los ricos para dárselo a los pobres, pues es casi una fórmula de justicia que contiene su propia justificación moral. Y de ahí que todavía se diga de ciertos personajes que son el Robin Hood de tal o cual lugar, generalmente personajes poderosos, ¿no? O líderes. Así que lo que creo que vuelve casi radical a la película de Sarnowski es que él le quita al personaje esa marca de identificación que ha tenido por siglos. Su Robin Hood, el Robin Hood de su película, no fue un protector de los humildes y mucho menos un ladrón de motivaciones nobles. Y puede sonar contradictorio que después de haber cuestionado la forma en la que Nolan transformó a Odiseo, ahora me entusiasme una transformación, la de Robin Hood, que es todavía más drástica. Vamos, mi objeción no es que los mitos sean modificados, sino lo que se busca al modificarlos. En la cápsula sobre la Odisea, si la vieron, y si no, no importa, se los digo ahorita, yo decía que Nolan había transformado a Odiseo para volverlo más cercano y más simpático a la audiencia contemporánea. Y bueno, el propio Nolan lo confirmó después en una entrevista que ha circulado muchísimo en redes, seguro la han visto, con una profesora de filosofía china, Song Shu. Él ahí dijo que al construir una figura heroica, supongo que se refiere a los directores de cine, o ciertos directores de cine, había que tomar en cuenta las expectativas que el público lleva a la historia y entonces recurrir a mecanismos que faciliten la identificación, como si fuera una regla. Pues no entiendo por qué tiene que ser así. Sarnowski hace lo contrario, lo van a ver. Su película trabaja contra la identificación del público con Robin Hood, una identificación que ya lleva siglos existiendo, y para mí esto la vuelve por lo menos más interesante de discutir. Bueno, no voy a entrar en ese debate, pero sí es más interesante discutir que la Odisea o no, pero sí es una película que es interesante discutir. Quizá valga la pena partir de que no existen pruebas de que Robin Hood haya sido una figura histórica. Si acaso existe esa impresión, es porque hubo reconstrucciones de la leyenda que le inventaron un linaje y una biografía. Las primeras historias que mencionan al personaje son de los siglos XIV y XV, y en ellas Robin Hood es un personaje que castiga a figuras de autoridad, pero no era un rebelde en el sentido moderno, es decir, no proponía abolir las jerarquías existentes. ¿Por qué? Porque dentro del orden cristiano medieval, la protección de los desvalidos era una obligación. Era una obligación de los poderosos y Robin entonces castigaba a quienes incumplían con esas obligaciones. Es decir, estaba fuera de la ley, era un personaje fuera de la ley, pero no necesariamente era un enemigo del orden establecido. No era el rebelde idealizado que hoy imaginamos, y sí era un hombre violento. Y este atributo, lo del hombre violento, es el que recupera Sarnowski. Estas primeras baladas, como se les llamaba, que existían tanto para ser recitadas como para ser cantadas, circulaban tanto en públicos populares como entre nobles y acomodados. Y eso es curioso, porque uno se preguntaría, ¿por qué las clases privilegiadas disfrutaban historias en donde un ladrón, un forajido, castigaba a los poderosos, que eran ellos mismos? Pues probablemente porque no se reconocían entre quien
merecía castigo dentro de esas películas. Vamos, se elegía como blanco a un sheriff, al sheriff corrupto, a un clérigo abusivo, a un mal señor feudal, y entonces quien escuchaba pues se podía poner del lado de Robin Hood pensando que total él no era una de esas malas personas. Es decir, la leyenda podía parecer subversiva sin incomodar a nadie. Esto es una de las posibilidades de la ficción, y sin embargo Sarnowski en su película impide esa comodidad. Él obliga al público, a la audiencia, a preguntarse si realmente había quien merecía ser masacrado, o bien si quien fue masacrado realmente lo merecía. Y además la película responde la pregunta. Bueno, para acabar un poco con el recorrido breve de Robin Hood, en los siglos que siguieron, los relatos ya fueron mucho más festivos, y Robin, curiosamente, pasó de ser un bandido a ser un noble despojado, un noble desposeído y además un hombre fiel al rey legítimo. Si se fijan, cada versión va acumulando atributos positivos. También se volvía menos cruda la violencia, hasta que quedó convertido pues en el héroe generoso que, recordando la frase, que roba a los ricos para dar a los pobres. Robin Hood podía seguir matando siempre y cuando lo hiciera para defender a los débiles, siempre y cuando fuera leal al rey o estuviera reparando una injusticia. Cuando Robin Hood llegó al cine, pues siguió operando este mismo principio. Robin peleaba porque a la audiencia le gustaba verlo enfrentar a sus enemigos, y entonces estuvieron los duelos muy elegantes de Errol Flynn en Las aventuras de Robin Hood de 1938. También estuvieron las matanzas un poco más gráficas de Robin Hood, príncipe de los ladrones, con Kevin Costner en el 91, hasta la versión de Ridley Scott, titulada nada más Robin Hood del 2010, en donde pues el protagonista ya era un soldado, era una película casi bélica, ¿no? Ninguna me gusta particularmente. El punto es que en todas siempre había una causa detrás, incluso cuando el cine ya lo mostró más envejecido, más desencantado, como sucedió en Robin y Marian de 1976, pues seguía siendo un hombre honorable. El hecho de que lo interpretara Sean Connery pues ya contribuía a que nos pareciera eso. La película de Michael Sarnowski para en seco esta inercia. Él, además de dirigirla, él escribió el guión y ha dicho que una de sus semillas fue una de las baladas antiguas, muy antiguas, que se llamaba en inglés Robin Hood Death, es decir, en inglés no se llaman igual, pero se traducirían igual, la muerte de Robin Hood. Su película entonces quita de la ecuación la idea de que Robin Hood es un hombre que busca el bien de los demás. Aquí no está esa parte de la ecuación. Desde las primeras tomas, ya lo verán, se ven colinas inhóspitas, cubiertas de nieve, azotadas por una tormenta, y pues esto está muy lejos del bosque verde y frondoso que uno asocia con el personaje, el bosque de Sherwood. Y en este paisaje aparece una niña que se hace pasar por niño, que se acerca a un hombre viejo y harapiento y le pide comida. Este hombre viejo y harapiento le ordena que se descubra la cabeza, que acepte que es un niño y no una niña. Ella ya se pone un poco a la defensiva y le dice que sí, no tiene miedo porque la gente ha dicho que en esas colinas vive el héroe Robin Hood, el héroe protector de los pobres. Y entonces este hombre le responde que Robin no fue para nada un héroe, que las historias son mentiras y que a la gente le gusta darle un significado a las cosas. Esto es muy importante en relación al recorrido del mito. Cada época le atribuía acciones nobles a Robin Hood, pero eso fue cuestión de la gente. Este hombre además añade que a ese tipo, a este hombre al que llaman el héroe, en realidad solo le gustaba matar, nunca había rezado, y que dejó de matar no por arrepentimiento, sino porque se cansó. Además le aconseja que huya, que corra por su vida si se lo llega a topar. La niña desoye el consejo y más tarde vuelve para matarlo cuando cree que está dormido, pero pues él anticipa sus movimientos y le da un cuchillazo en la garganta. Esto ocurre en las primeras secuencias de la película, no estoy arruinando nada. Y mientras agoniza, el hombre le obliga a la niña a decirle quiénes son sus antepasados, es decir, a quienes quería vengar matándolo a él. Sobra decirlo, este asesino es
Robin Hood, interpretado por Hugh Jackman, que además es el productor de la película. Estas secuencias pues sirven para establecer la sangre fría del protagonista, quien mata a una niña, pero además explican también el infierno en que se ha convertido la existencia de Robin Hood. Este hombre ha matado a tantos hombres que ahora lo persiguen sus hijos, sus hermanos, todos los descendientes de quienes alguna vez mató. Para sobrevivir, entonces él a la vez tiene que matarlos, y con cada nueva muerte pues deja atrás otra familia dispuesta a vengarse. Si alguna vez Robin Hood encontró un sentido en la violencia, quizá pues el placer de matar o de convertirse en líder, ahora esa forma de vida pues se ha convertido en lo que él mismo define como una maldición. Y sin embargo esto no lo detiene, porque más adelante se reencuentra con Little John, que aparece interpretado por Bill Skarsgård, y Little John le cuenta que años atrás mató a un hombre, ocupó su lugar con toda mi esposa e hijos, y cuando la familia del muerto descubrió esta usurpación, pues lo expulsaron de la granja. Y entonces ahora Little John le pide a Robin Hood que lo ayude a vengarse. Ambos van, atacan la casa, matan a casi todos, matan a quien había sido la esposa de Little John y sacan simplemente a la niña Margaret, quien identifica a Little John como su padre. Este enfrentamiento, el enfrentamiento derivado de esto, es muy, muy sangriento. Y además Sarnowski lo filma de una manera intencionalmente turbia y confusa. Cuando finalmente Robin resulta muy herido, pues nosotros, junto con él, escuchamos y vemos todo desde su perspectiva. Es decir, todo se ve borroso, las voces se escuchan lejanas y él por momentos pierde la conciencia. Es un primer acto intencionalmente oscuro, intencionalmente desprovisto de motivos heroicos. Los motivos heroicos son los que siempre habían definido los relatos de Robin Hood. Pero bueno, la película, antes de que decida no verla, la película no provoca simplemente malestar, o no nada más busca provocar malestar, así que en el siguiente acto el tono y los escenarios van a ser casi lo contrario. Va a haber crueldad, pero crueldad de otro tipo. Esto ocurre cuando Little John deja a Robin Hood al cuidado de la hermana Bridget, que es interpretada por Jodie Comer y que está encargada del priorato de San Clemente, que es un lugar luminoso, con jardines, tranquilo. Para quienes no han visto la película, advierto que a partir de aquí voy a hablar de giros y de revelaciones que van a ocurrir dentro de este lugar, pues porque me interesa comentar cómo este espacio, que es en apariencia paradisíaco, acaba siendo para el protagonista mucho más amenazante que todo lo que había padecido hasta entonces. Los primeros días no son amenazantes, simplemente son incómodos, porque una vez que la hermana Bridget lo cura de heridas que parecían mortales, pues lo único que empieza a molestar a Robin es que, por cierto, adopta el nombre de Randolph porque está prófugo. Lo que le molesta un poco es que para ocultar su identidad tiene que vivir a contracorriente de sus impulsos, de sus capacidades, de su misantropía. Por ejemplo, Bridget y otros residentes, incluido un leproso con quien entabla cierto vínculo, lo tratan como un viejito inútil. Dudan que sepa usar un arco, se lo dicen, que dudan que sepa poner trampas o que incluso tenga fuerzas para empujar una barca. Esta no es una comedia, por supuesto, pero uno disfruta de la irritación y el mal humor contenidos de Hugh Jackman cuando les asegura que sí sabe tensar un arco. Imaginen este arquero legendario teniendo que hacerse el sencillo. Mientras ocurre todo esto, Sarnowski construye al personaje de Bridget, que es fascinante. Ella, por ejemplo, le habla a Robin Hood del poeta Lucrecio, de la idea de Lucrecio de que todas las cosas están formadas de partículas indivisibles que se mueven en el vacío. Y pues esto es algo muy propio de una religiosa, porque va totalmente en contra de la concepción divina del mundo. Al contrario, remite a una concepción materialista. Y Bridget también practica rituales pues, que parecen estar vinculados a creencias paganas. Robin la observa escondido durante uno de estos rituales y la observa que se entrega a una especie de éxtasis
religioso que se parece al erótico, y entonces comienza a verla de una manera distinta y se sugiere que entre ellos surge una especie de atracción mutua, y esto por un momento podría llevar a pensar que entonces Bridget va a funcionar como un eco de Lady Marian, que por cierto en Robin y Marian, la versión del 70 y tantos, aparece convertida en una religiosa y además interpretada por la angelical Audrey Hepburn. Pero bueno, por suerte Sarnowski no le concede ese destino, porque sería una redención del amor demasiado fácil y demasiado complaciente. Bridget resulta ser más bien el personaje que le haga sentir a Robin Hood el peso de sus acciones pasadas. Vamos, esto comienza incluso un poquito antes, cuando llega al convento la pequeña Margaret, la que sobrevivió al ataque. Ella no reconoce a Robin, pero él sí sabe que es la niña que sobrevivió a la matanza. Él observa que Margaret no come, no duerme y sabe que son las secuelas de haber visto morir a su familia a manos de él mismo y de Little John. Apenas está Robin Hood digiriendo lo que implica convivir con alguien a quien le destrozó la vida, cuando su compañero, su amigo quizá, el leproso, le pide verlo antes de morir, lo llama antes de morir. Y en su lecho de muerte le dice que él sí sabe quién es, le dice que él sabe que es Robin Hood y le revela su propia identidad. Le dice que él es Guy de Gisborne, que es uno de los rivales más antiguos de Robin Hood, que aparece en una de las primeras baladas. En estas primeras baladas Robin Hood lo mata, le corta la cabeza, usa su cara como máscara, todas estas atrocidades. Y en cambio aquí Sarnowski lo convierte en alguien que perdona a Robin Hood y incluso le dice que disfrutó haber convivido con él en esa otra vida que supuso la vida juntos en el priorato. Entonces esto suena muy dulce, pero para alguien que nunca sintió compasión, este tipo de perdones suele, o me imagino, que podría ser insoportable. Y además, por si esto fuera poco, además le pide que nunca revele su identidad a Bridget porque Robin Hood fue el victimario de la familia de ella. Por eso ella está escondida en el priorato y además vio morir a su familia de una forma espantosa. Lo que ocurre una vez que Robin Hood tiene esta información puede leerse de dos maneras. Puede leerse como un relato de humildad y de expiación genuinas, o bien, yo propongo, como la derrota absoluta del personaje. Es decir, saber que causó un dolor de ese grado en la vida de la mujer que lo salvó y por quien empieza además a sentir algo, ya sería un castigo. Y sin embargo, Robin Hood decide confesar su identidad. Y de nuevo, esto puede verse como un acto de valentía y de honestidad radicales, pero también se puede ver como otra forma de una vez más ponerse por encima de los demás. ¿Por qué? Porque la confesión lo libera a él de llevar esa culpa para siempre, pero destruye por completo la tranquilidad de ella. Para mí, algo que sugiere que Robin Hood todavía no dimensiona sus actos es que le propone a Bridget como castigo que le ordene irse del convento, como si eso bastara. Pero es aquí donde la complejidad del personaje de Bridget se expresa en la forma en la que ella decide el destino de Robin Hood. Le demuestra que podría matarlo, que podría devolverle la vida, que podría incluso llevar a pedirle a él que acabe con su vida. Y también esto se puede entender como un sacrificio del héroe o como señal de que ya no tiene ni siquiera la energía o la astucia para seguir jugando el juego del gato y el ratón. Bridget le dice que, parece decírselo genuinamente, que lo perdonaría porque al fin y al cabo la vida idílica que vive dentro del convento, del priorato, se debe a él. Ella se construyó esa vida gracias a él. Sí, quizá haya gratitud ahí, pero también es la expresión de una idea que ella ya había formulado, que la paz y la violencia terminan por alcanzar un equilibrio y que el poder puede servir a ambos y que en ese momento ella tiene el poder. Es decir, la jugada le pertenece a ella. No sé, quizás soy muy cínica en mi lectura de esta película y en general de las películas, pero por ejemplo, quizá les interese saber, como me interesó a mí, saber que en la balada que inspiró a Sarnowski para hacer esta película,
Robin Hood muere a manos de una abadesa que lo traiciona y lo desangra cuando él acude a una abadía a que le apliquen una sangría. Es decir, Bridget puede entenderse como una variante un poco más benévola y piadosa que esta abadesa, pero si observan, se está conservando la ironía de un hombre que busca refugio en un lugar pacífico y encuentra allí la misma forma de morir. Además, se repite la forma de muerte. Creo que es también importante decir que hacia el final de la película, Robin Hood retoma su propia leyenda para tranquilizar a Margaret, dejándole la idea de que su padre, Little John, era un hombre admirable que robaba a los malos, no dice los ricos, dice los malos, para darles a los pobres. Y noten aquí lo que hace Sarnowski, que es rescatar la idea de la ficción, darle el lugar que le corresponde. El mito aquí sirve para dar consuelo a una niña que está rota y no tanto como propaganda, ni para hacer de Robin Hood un héroe populista. La película sigue en cartelera, me pareció muy interesante. Ojalá la vean y espero que me acompañen dentro de 2 semanas aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.